La unidad 1, Introducción a Melanie Klein. Rapidito para no perder tiempo. Para empezar a hablar de Melanie Klein, tenemos que hablar de este tema, el problema de la multiplicidad en psicoanálisis. ¿No es cierto? Es bien sabido que tenemos diferentes corrientes en la línea psicoanalítica. Tenemos a Freud, Lacan, Klein y así. Bien. Este problema es de índole epistemológico, práctico, paradigmático. Conlleva problemas teóricos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esta idea de la pluralidad de perspectivas, ¿no? No es tan fácil como decir, bueno, hay diferentes corrientes, ¿no? Son diferentes formas de concebir al sujeto humano, son diferentes formas de abordar el inconsciente, de abordar el complejo de Edipo, que no es tan fácil como decir, son distintas personas diciendo lo mismo con otras palabras. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Lo que podríamos subrayar como un faro hacia donde el psicoanálisis busca llegar, más o menos, es el objetivo principal y final de todo psicoanálisis. ¿Cuál es? El aliviar el sufrimiento humano. Ese sería el objetivo principal y final de todo psicoanálisis. Cada línea, cada corriente tiene su forma de cumplir este objetivo. Otra cosa a tener en cuenta en esta problemática son los núcleos duros del psicoanálisis. Son ideas, conceptos del psicoanálisis que se mantienen o se han modificado superficialmente. Aquí tenemos el inconsciente, el complejo de Edipo, la sexualidad infantil, la asociación libre, entre otros, ¿no? Ante toda esta problemática, toda esta temática, tenemos dos posturas: el eclecticismo y el dogmatismo, y yo personalmente agregué este concepto que es de Bernardi, que también me parece interesante sumarlo acá. El eclecticismo lo que busca es agarrar lo mejor de cada teoría para ponerlo en práctica a la hora de cumplir este objetivo principal, ¿no? Dicho así, suena muy bonito. Sin embargo, tiene un problema, y el problema es que viene de la mano con hacerse el tonto con esta problemática de la que empezamos a hablar. Claro, no poner de manifiesto esta problemática de orden paradigmático. Luego tenemos la postura del dogmatismo, que un poco el nombre lo indica, es adherir a una teoría sin cuestionarla. Ya sabemos que ninguno de los dos está bien. Y luego el tercer concepto que yo quería sumar es el de inconmensurabilidad, que es de Bernardi, y lo que hace referencia a ese resto no traducible cuando pasamos de una teoría a otra. No es lo mismo decir significados en Klein que decir significado en Lacan, por ejemplo. Tiene todo un bagaje teórico y práctico muy diferente que no es posible traducirlo de una teoría a otra. Bien, una vez postulado este problema, pasemos al siguiente diapositiva. Para comenzar con Klein ya, podemos hablar de las diferencias que tiene con Freud. Puntualmente vamos a marcar 5 o 4 en esta parte, pero a medida que irán transcurriendo las clases vamos a ir viendo otras diferencias. Para empezar, lo importante es entender que el aparato de Freud era de orden más económico. Es decir, era un aparato que buscaba descargar las pulsiones, había fuerzas que se oponían y este conflicto generaba el desarrollo del aparato psíquico. En ese sentido era de carácter económico. Los niños, dice Freud, o sostiene su teoría, no se pueden psicoanalizar porque no tienen la capacidad de proyectar. Y después dice también que no hay un yo ni un super yo de entrada. Esto se va a ir desarrollando a lo largo de la infancia. Y por último, que no hay una relación de objeto con no hay relación de objeto de entrada, ¿no? Esto es importante. ¿Y Klein qué dice por su parte? El aparato psíquico de Klein es de carácter emocional. Ella sostiene que el amor y el odio dan contenido y estructura al mundo interno. Ya vamos a hablar de mundo interno, pero por ahora háganle un puntito algo. Luego también de que, esto es importante también, en Klein no hay un periodo de la vida anobjetal, no hay un periodo de la vida donde no hay objeto. Siempre hay objeto en Melanie Klein, e incluso la ausencia es percibida como un objeto malo. Y por último, ella sostiene que hay un yo y un super yo de entrada, solamente que estos son rudimentarios, que no es lo mismo decir que sean simples, sino que son rudimentarios. El decir esto, por ejemplo, que siempre hay un objeto, y el decir que siempre hay un yo y un super yo, dicho así nomás, tan livianamente, suena como, es una diferencia. No, decir esto trae de la mano un montón de cosas, también
lo que veníamos hablando recién, de orden epistemológico, de orden teórico, que nos lleva a cambios en la práctica también. Esto es una transgresión paradigmática en Klein que es muy profunda y que le llegó a costar su lugar en la sociedad psicoanalítica terra, ¿no? La expulsaron por decir estas cosas. ¿Qué es lo que define una escuela? Bueno, acá hay una definición muy cortita. ¿Qué es una escuela? Cuando hablamos de teorías, tenemos la escuela kleiniana, la escuela lacaniana, etc. Una escuela son modificaciones en la teoría principal que buscan resolver cuestiones pendientes, ¿no? Ella modificó cosas para resolver cosas pendientes. Bien, pero se queda un poco corto. ¿Qué más define una escuela, no? Que haya continuadores, entre los que destacamos Bion, Meltzer, Hannah Segel, Susan Isaac. Bion y Meltzer lo vamos a ver en la unidad 6. Y por último, y acá lo remarqué, ¿no? Con esta cosita horrible, los conflictos teóricos. Los conflictos teóricos a mí me gusta tenerlos muy en cuenta porque por una cuestión hegeliana de que uno se va definiendo en base a lo que no es. Cuando vos no sepas qué sos o hacia dónde querés ir, y anda tachando hacia dónde no querés ir o lo que no sos. Por lo menos ya te va a dar un parámetro de a dónde tenés que ir o qué sos. Entonces, los conflictos teóricos reconocidos en Klein o los más recordados son con Anna Freud y con la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Y Melita Klein se nombra como algo anecdótico ya que es la hija de Klein. En los enfrentamientos teóricos con Anna Freud, por ejemplo, esto ocurre en el 26, Anna Freud postula Introducción técnica al análisis de niños, donde afirma dos cosas, que no hay que analizar el complejo de Edipo y que hay que generar una transferencia positiva en el infante como una especie de etapa para prepararlo para un futuro análisis cuando sea adulto. En Anna Freud no se distingue entre analizar y educar. Puntualmente no se distingue entre psicoanálisis y pedagogía. La pedagogía es que está muy centrada en las infancias. El psicoanálisis por ahí no quería entrar en ese terreno. Entonces le daba ese lugar a la pedagogía. Klein, un año después, en 1927, un año después, publica Simposio de un análisis infantil, que es una respuesta directa al texto de Anna Freud. Una batalla de rap ahí entre Klein y Anna Freud. Y le contesta todo lo que ella dice. Le contesta estos dos puntos puntualmente, que dice, sí, es lo mismo analizar un adulto que un niño. Lo que cambia es la técnica, ¿no? Ella en vez de usar la técnica de la asociación libre, va a usar la técnica del juego. Y también critica esta idea de querer instalar una transferencia artificial al niño. Esta idea de que hay que generar una transferencia positiva para que en el futuro se analice cuando sea adulto. O sea, y esta es una pregunta que queda muy para la historia, ¿no? Cosas que no se recomiendan para adultos sí son recomendadas en niños. Ya que estás diciendo. Esa es la crítica que hace Klein a Anna Freud, la hija del padre del psicoanálisis que aún estaba con vida en ese tiempo. En ese sentido hay que reconocerle a Klein que se plantó lindo, le costó su lugar en la sociedad británica, se ganó muchos haters, como le dicen ahora, pero ella se plantó con sus ideas, lo que le permitió investigar defensas tempranas y funcionamientos tempranos del psiquismo que hasta entonces no habían sido bien estudiados, ¿no? Este es uno de los conflictos teóricos. Como yo digo, me gusta recordarlos porque así te van delimitando bien qué era lo que quería decir Klein. Otro conflicto teórico es en la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Esto ocurre en el 43 y en el 44, los cuales están liderados por Glover, que ellos no veían con buenos ojos la existencia de fantasías tempranas, la existencia de un yo temprano, porque esto implicaba la existencia de un sistema de defensas anteriores a la represión. O sea, de vuelta, un poco lo que veníamos hablando recién, de que decir que hay un yo y un super yo de entrada implica decir muchísimas cosas. Implica decir que hay un complejo de Edipo temprano, que hay funcionamientos del psiquismo que ya vienen de entrada desde el nacimiento. O sea que no es algo para tomar a la ligera. Como bien remarco hace rato, Klein termina siendo expulsada de esta Sociedad Británica de Psicoanálisis. Continuando, ya dejando los conflictos teóricos, podemos hablar de los primeros descubrimientos de Klein, de la técnica del juego. Al igual que Freud, ella va a ir descartando cosas. Freud en su primer paciente, si recuerdan, va descartando cosas, como esto de tener vínculos cercanos, de que va a la casa el analista del paciente para analizarlo, de que se pone a hablar con los familiares para preguntar si es verdad lo que el paciente le dice.
él va tachando y así va desarrollando su camino. Bueno, Klein va haciendo algo parecido para el descubrimiento de la técnica del juego. Ella va descartando los juguetes propios, que el niño traiga juguetes propios, los vínculos cercanos, que ella conozca al infante, porque ella puntualmente trabaja primero con su hijo, al cual le decide decirle toda la verdad para así calmar las ansiedades, pero bueno, termina descubriendo que por más verdad que le diga al niño, estas ansiedades no desaparecen. Eso es como algo anecdótico, como para decir, bueno, fue descartando este camino. Y por último, de que el análisis sea en la casa del niño, ¿no? Entonces, eliminando, Klein termina por abandonar, termina por suprimir, perdón, la pedagogía del psicoanálisis infantil. O sea, una cosa es psicoanálisis infantil, una cosa es psicoanálisis y otra cosa es pedagogía. Y esto también es un quilombo, o sea, también implica que el niño puede generar proyección, que hay un yo que se puede analizar, que genera transferencia, perdón. Entonces, de vuelta, el psicoanálisis del niño es factible al igual que en el adulto. La asociación libre equivale al juego en el niño. La herramienta es la misma, la interpretación, dice Klein, a través de la cual podemos acceder al inconsciente. Sugerencias de Klein para el consultorio de niños son 9. Lo vamos a ver rapidito. Bueno, variedad en los juguetes porque facilita las proyecciones y las fantasías, que los juguetes no sean mecánicos, que las figuras humanas sean variadas en tamaño y que no revelen profesión alguna, que haya animales domésticos y salvajes para impulsos tiernos y de muerte, presentar juguetes en función de la historia del niño, ponerle que tenga 2 papás o 2 mamás, bueno, que le presentás juguetes más o menos así, o sea, en función de la historia del niño. Aunque también podés traer otro tipo de juguetes para ver qué hace, cómo representa esas otras figuras, ¿no? Que están o que no están también, ¿no? Cómo las representa. Objetos de papelería y mis 2 favoritos, que es el 7 y el 8, juegos de roles, para ver qué busca interpretar el niño, un papel pasivo, un papel activo, un papel bueno, malo, todo es interpretable, todo es analizable en Klein, dice Klein. Y el 8 son los juegos reglados, como los juegos de mesa, por ejemplo. Analizar qué se hace con estas reglas y las reacciones al perder o al ganar. De vuelta, como veníamos remarcando, todo es analizable, solo hay un límite. ¿Qué quiero remarcar con todo es analizable? Que si el niño quiere traer un juguete de la casa, bueno, no pasa nada. No es lo ideal, pero dale, se analiza. ¿Por qué ese juguete? ¿Por qué no puede salir de la casa sin ese juguete? ¿O por qué lo trae? ¿No? Si se quiere llevar un juguete del consultorio, bueno, dale, también de vuelta. No es lo indicado, no es lo ideal, pero es analizable. El límite es uno solo, que es la agresión al analista. Bueno, esto por razón obvia, para preservar al analista, pero también, y acá se subraya como algo importante, para evitarle al niño la culpa que sentiría de haber atacado a alguien. Continuando, bueno, ya entramos casi al final de la clase, entramos a hablar de los conceptos kleinianos y nos vamos alejando un poco de fechas, de contextos históricos. Concepto kleiniano para cerrar la clase, creo que sí. Sí, porque la próxima es unidad 2. Fantasía inconsciente en la obra kleiniana. Es un concepto central en Klein, sumamente importante, pero Klein nunca le dedica un artículo como tal y delega esta responsabilidad a Susan Isaac, que es una de sus continuadoras. Puntualmente ella la va a definir como contenido primario de todo proceso psíquico, es decir, defensas, complejo de Edipo, posiciones. Detrás de todo esto subyacen las fantasías inconscientes, ¿no? Entonces, es el contenido primario de todo proceso psíquico, de toda actividad humana, y además forman el vínculo entre pulsiones y mecanismos, y van a ejercer una influencia continua durante toda la vida, tanto en personas normales como personas neuróticas o psicóticas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las fantasías inconscientes siempre están presentes y pueden cambiar en base a que uno trabaje en ellas o pueden cambiar en base a situaciones ambientales que nos fueron generando esas fantasías inconscientes y que hoy seguimos manteniendo, que seguimos reproduciendo en nuestra forma de actuar. Por eso acá dice al principio, volvemos un poco a la definición, contenido primario de todo proceso psíquico y de toda actividad humana. La fantasía inconsciente está detrás de toda actividad humana. El modelo de Klein, el modelo psíquico de Klein, es un modelo que se basa en la idea de mundo interno, que lo vamos a definir bien en la próxima clase, en la unidad 2,
y en la idea de fantasía inconsciente, que son este contenido primario de todo proceso psíquico, del inconsciente, por así decirlo. Podríamos quedarnos con esto último para cerrar, que es: a mayor diferencia entre mundo interno y mundo externo, mayor es la patología. Todavía no hablamos de mundo interno, así que bueno, pero se entiende un poco. A mayor diferencia entre lo que uno tiene adentro de la mente, vamos a decir, y el mundo externo, mayor es la patología. Si nosotros vivimos pensando que nos van a atacar, que todo está mal, y en realidad afuera no hay peligro alguno, y la patología va a ser importante, vas a estar en un cuadro paranoico. En cambio, a menor diferencia entre mundo interno y mundo externo, menor es la patología. Por ejemplo, si uno vive pensando que lo van a atacar y que tiene que tener cuidado, pero el ambiente sí avala esta creencia, o sea, estás en un ambiente hostil en el cual te tenés que cuidar, entonces no estás en un cuadro patológico, estás siendo precavido, está bien lo que estás haciendo. Y así terminaría la unidad 1. Recordemos, chicos, que estas clases no reemplazan las teorías, no reemplazan los textos, solamente es un complemento, y también para hacerlo un poco más ameno. Que anden muy bien y bueno, suscríbanse al canal, como dicen todos los youtubers. Si se escucha mi gato de fondo, sepan disculpar. Hoy vamos a empezar con... Vamos a empezar con la clase de Melanie Klein, unidad 1, introducción a Melanie Klein. Bien. ¡Qué gato del orto, hijo de recontra mil!